Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarme a esta tercera sesión. Me da muchísimo gusto verles y espero que este espacio sea tan interesante o tan importante para ustedes. Y bueno, pues en esta tercera sesión vamos a revisar cómo es de importante, ¿verdad? El trabajo, el segundo trabajo y aquellos aspectos que son pues necesarios, que no nos falten, que estén presentes para que sea más claro qué es y cómo vamos a entregar nuestro trabajo. Y bueno, pues voy a hacer rápidamente una explicación general de lo que implica esta actividad integradora número 4. Ya hemos estado platicando en la sesión anterior acerca del concepto, los conceptos sobre los cuales, ¿verdad?, se trabajan en esta semana, los temas generales, y hemos mencionado que esta semana toca hacer como un enfoque más específico acerca de lo que es las ciencias de la biología y que vamos a darle así como de forma más específica a la parte de la ecología. Y bueno, pues no dejando atrás este punto, algo muy importante que ustedes van a encontrar es que en este trabajo pues se habla de un fenómeno natural muy importante que hoy pues debido a las épocas, aunque pues ya no hay mucha división en las épocas del año, tiene que ver con fenómenos naturales. Y uno de los fenómenos naturales que hace mayor mella en todos los lugares donde estamos cercanos al mar, ¿verdad? Son los huracanes. Y entonces, pues durante esta sesión o durante este trabajo vamos a platicar qué necesitamos para que ustedes elaboren este trabajo número 4. Y bueno, pues, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitan, recuerden, reconocer y trabajar con fuentes de Internet que son confiables. La sesión pasada estuve trabajando con ustedes algunos ejemplos relacionados con la biblioteca de la UNAM, de donde ustedes pueden obtener información verídica de artículos y de materiales. Y recuerden que es súper importante colocar la bibliografía completa. No solamente tenemos que copiar la liga del documento que revisemos, sino también tenemos que poner los apellidos del autor, su nombre, el título del documento, el año y entonces sí, ¿verdad? Podemos poner incluso la editorial. Si en algún momento ustedes, ¿verdad?, no saben cómo colocar esa información, una recomendación es que pueden ver, ¿sí?, los ejemplos que tienen anotados en la misma plataforma, en el espacio donde se coloca la bibliografía, y esa puede ser una guía muy buena para ustedes para saber cómo debo de colocar la información. Si no, recuerden que también hay otra estructura, ¿verdad?, que se refiere a la parte de datos o orientada hacia se llama documento, que es un manual de estilos. Este manual no es necesario que lo utilicemos aquí en la prepa como tal, pero se llama APA y también si ustedes buscan en Google este documento les puede servir, ¿verdad?, para colocar correctamente lo que refiere a la bibliografía. Y bueno, pues estos son solamente, ¿verdad?, algunos pequeños tips que les pueden servir a ustedes para la elaboración de sus trabajos. Y bueno, vamos a ver de qué trata este trabajo. Y dice, ¿cómo voy a realizar este trabajo? Dice, analiza cada una de las fuentes de información que se presentan en la tabla y completa la información que se solicita en el documento de texto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí en la plataforma van a ver que existe una serie de títulos junto con una liga. La recomendación es que ustedes, ¿verdad?, den clic a esta liga y que hagan un archivito donde diga
lecturas de la actividad 4. ¿Para qué? Para que cuando las descarguen ustedes las tengan guardadas en archivo y sea más fácil que ustedes las puedan consultar sin tener problema o dificultad para estar entrando constantemente a la plataforma. Estos tips les sirven para cuestiones de organización de tiempo. Cuando nosotros organizamos la información, va a ser más fácil que podamos recuperarla que si estamos entrando y entrando y entrando a la plataforma. ¿Por qué? Bueno, pues porque quizás en algunos momentos pues habrá algunos de ustedes que pues estén ocupando el internet en algún lugar, estén pagando por él y a veces pues no es tan fácil estar pagando el internet en otros espacios. Entonces la sugerencia es esa, incluso en casita no es necesario que estemos entrando y entrando porque, bueno, pues esto también quita tiempo. Entonces ese es otro de los tips que les sugiero para trabajar con esta actividad. Y los documentos que ustedes van a revisar son estos. Este primer documento se llama La ciencia que precede a la tormenta y si ustedes observan la referencia o de dónde es este artículo, pues aquí tenemos el dato. Dice Revista de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Entonces, ya de entrada sabemos que este es un texto, un documento que es súper válido, que no va a tener problemas con la parte de los conocimientos científicos, que debe de tener las características de los conocimientos científicos como ustedes han estado revisando en esta semana. Y tenemos otro material que es un blog y este blog, bueno, pues nos da información también acerca de los huracanes. Pero, pues este blog no sabemos, ¿verdad? Si la información que tiene aquí es la información válida o de dónde la sacaron. Entonces hay que tener mucho cuidado porque muchas veces, ¿verdad? Nos encontramos con recursos o con materiales que están en internet y que nos parecen que están bonitos, fáciles de leer y no necesariamente eso signifique que sean válidos. Y tenemos este otro documento que también es un material que fue publicado por este personaje. Tendríamos que saber si efectivamente, aquí está más o menos la dirección y dice curiosidades interesantes. Entonces, pues realmente no sabemos tampoco si ese documento sea válido o esté elaborado por alguna institución o simplemente, ¿verdad? Es un dato, una referencia que alguien escribió como si fuera pues una publicación más en internet. Entonces hay que tener mucho cuidado y aquí tenemos también otro de los documentos que ustedes van a revisar. En total, si ustedes observan, pues son 4 documentos los que tienen que leer y que tienen que identificar si son documentos válidos o no son válidos, si cumplen o no cumplen con las características que implica, ¿verdad?, la validación del conocimiento científico, que es sobre lo que han estado trabajando constantemente. Y bueno, ya que ustedes revisaron esas lecturas que son muy breves, muy chiquitas, vamos a encontrar, ¿sí?, los siguientes puntos. Una sugerencia, recuerden que van a utilizar Word, que hay que colocar siempre una portada e ir copiando cada una de las partes cuando no hay un formato o un documento que hay que descargar, pues nosotros tenemos que elaborar nuestro propio documento. Y entonces vamos a anotar en el primer punto, dice, indica si las 5 fuentes son confiables o no y por qué. 3, contesta la siguiente pregunta. Los diferentes tipos de ciencias formales, naturales y sociales, a pesar de tener distintos objetos de estudio, ¿tienen algo en común? Justifica tu respuesta. 4, en función de las lecturas realizadas, elabora un texto de media cuartilla donde respondas a la pregunta ¿cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? Entonces me voy a regresar
al punto número 2. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, pues tienen que anotar el nombre, el título del documento que leyeron y voy a poner como ejemplo el último documento que dice los desastres en perspectiva histórica. Entonces, anoto el título y después del título puedo colocar una coma y señalar este texto sí es confiable porque tiene referencias, porque fue publicado en una revista conocida, etcétera. Y así vamos a ir anotando cada uno de los títulos de los textos que ustedes leyeron y adelante van a señalar si es confiable y la razón por la que ustedes consideran que sí es confiable conforme a todo lo que han leído en el material de la plataforma. Ya que terminaron con ese punto, aquí dice, contesta la siguiente pregunta. Los diferentes tipos de ciencias formales, naturales y sociales, a pesar de tener diferentes objetos de estudio, ¿crees o creen aquí, no? ¿Tienen algo en común? Y bueno, pues regularmente habíamos dicho que todas las disciplinas comparten el mismo objeto de estudio. Y el objeto de estudio, ¿verdad? O muchas de las cosas que tienen en común las ciencias, pues es que se refieren, ¿verdad? A la cuestión relacionada con el ser humano. Entonces, podremos decir que sí tienen en común el estudio del ser humano, de los fenómenos sociales y naturales que ocurren. Ya vimos que podemos estudiar desde las ciencias naturales o desde las ciencias sociales una situación y que ambas nos pueden dar respuesta. Por eso ustedes han estado haciendo ese ejercicio de estar revisando distintos artículos de un mismo tema, tanto de las ciencias sociales como de las ciencias naturales. Y el último punto, aquí ustedes tienen para que puedan elaborar su media cuartilla, que más o menos son entre 15 y 18 renglones, ¿sí? Lo que van a hacer, mi sugerencia también es un tip que yo espero les ayude, es seguir, ¿verdad? Esta secuencia que tienen ustedes aquí. Si ustedes van desarrollando cada uno de estos puntos, pues fácilmente van a poder llenar esos 15 renglones. No tienen que inventar nada, no tienen que copiar eh, las ideas principales ni las ideas secundarias. Lo que tienen que hacer es iniciar su redacción señalando las perspectivas de las diferentes ciencias desde las que se aborda cada texto son, ¿sí? De corte disciplinar natural. ¿Por qué? Porque la mayoría explica situaciones relacionadas con el fenómeno de los huracanes y la disciplina que habla sobre los fenómenos naturales es la ecología. Entonces ahí yo ya desarrollé, si ustedes se fijan, este primer punto y me sirvió para ir redactando lo que me están pidiendo aquí. ¿Cuáles son las consecuencias? Después dice, retomar aquellos textos de carácter científico y con fuentes confiables. ¿Qué significa esto? Significa que uno de los 4 no es confiable, como yo les había comentado. Entonces, puedo decir, bueno, de los 4 textos que se revisaron, 3 son confiables, este y este, porque, ¿verdad? Son referidos de lugares reconocidos, porque tienen datos que son científicos, porque se apegan a la parte de las características de la ciencia, y es así como nosotros ya estamos dando respuesta a este segundo punto. Para resolver el tercer punto, dice, coloca tu postura frente al tema. Y si recuerdan, nosotros hemos estado trabajando constantemente sobre la diferencia entre la postura del autor, la postura del texto y nuestra postura. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestra postura frente al tema, lo que estamos haciendo es
referirnos a su opinión. O sea, ¿tú qué opinas respecto a los huracanes? Después de que leíste todo esto, ¿cuál es tu opinión? ¿Consideras que es un fenómeno peligroso? ¿Consideras que es un fenómeno que nosotros hemos provocado? ¿Es un fenómeno que se ha intensificado? Entonces, yo puedo dar mi opinión y puedo decir, bueno, de los textos que leí, opino que los tres me dan muchos datos. Ahora sé que los huracanes, ¿verdad? Se conforman así. Yo no lo sabía. Me parece muy interesante. Quisiera conocer más acerca de esta información. Eso es colocar nuestra postura frente al tema. Y finalmente dice, puedes consultar otras fuentes y recuerda colocarlas. No es necesario, es una sugerencia, el hecho de que ustedes puedan consultar otras posturas, otros datos, si los tienen, pues adelante, lo pueden hacer y será muy importante. Entonces, este trabajo está más orientado, su propósito, su objetivo es que sigan ustedes desarrollando habilidades relacionadas con la lectura, habilidades relacionadas con la redacción y que otro tip muy importante que les voy a dar, que paso a paso lean la información, sigan las indicaciones y si ustedes siguen las indicaciones, va a ser muy sencillo que ustedes desarrollen su trabajo. A veces no leemos, lo que hacemos es rápido, pues me piden que haga esto y entonces cuando yo doy respuesta al trabajo, pues no lo hago completo o correctamente. Entonces, simplemente hay que tener mucho cuidado en esa parte. Recuerden, ¿sí? Lo que pueden hacer para también desarrollar esta habilidad de redacción es primero un borrador, ya que lo terminaron, descansan un ratito, se lo pueden dar a leer a otra persona y ella les puede apoyar para orientarles en este sentido. Pues si no hay más nada que comentar, yo les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo. La próxima semana tenemos varias cosas importantes que hacer. Es un trabajo en equipo. Voy a estarles mandando un video para estarles diciendo u orientando cómo podemos hacer uso de un espacio para compartir imágenes, porque tenemos que trabajar en equipo. Tenemos que compartir con los compañeros materiales. Y entonces será muy importante que ustedes se comuniquen para poder intercambiar esas imágenes. Entonces váyanse preparando. Recuerden no dejar hasta el final, hasta el día domingo a las 11:50 de la noche, ¿verdad? La entrega de los trabajos. Recuerden que aquí se nota la organización, de cómo ustedes organizan su tiempo. Eh, Siempre es una sugerencia que no dejemos al final las cosas, que tenemos que organizar nuestros tiempos para que haya, ¿verdad? Posibilidad de que si me equivoqué, pues lo vuelva a recuperar o lo vuelva a hacer o a mejorar y eso también es muy válido. O que me hagan alguna observación o comentario al respecto. Pues si no hay más, yo les agradezco muchísimo su atención. Me da mucho gusto verles. Nos vemos la siguiente semana. Esa semana va a ser muy importante y muy interesante. Nuevamente vuelvo a insistirles, vamos a trabajar en equipo y será necesario que tomemos las previsiones para hacerlo. Cuídense mucho, que tengan una linda tarde. Gracias. Hasta luego.